ejercicios, ¿de acuerdo? Dos geometrías donde también podemos encontrar, se puede utilizar el método de imágenes, es un ejemplo donde tenemos una esfera conductora colocada en el origen de radio R conductora, y una carga puntual en algún lugar, voy a decir que sea el eje X, pero vaya, da igual, en algún lugar externo, claro, ¿de acuerdo? Esta estaría a distancia D y si se cumpliría que D es más grande que R, ¿de acuerdo? Esta es una geometría que también me sirve el método de imagen, ¿de acuerdo? Eh, y después daré aún otra geometría, ¿no? Pero esta es, vamos a ponerlo así, esfera conductora y carga Q. Bueno, aquí, como digo, pues por hacerlo general, este es el eje X, pero podría estar en otro eje. Ya veréis que eso se cambia muy fácil. Lo que sí, la carga, claro, la carga real está fuera del conductor. Eso sí que es muy importante, ¿eh? Y carga Q externa, exterior. O sea, como sea, la distancia del origen a la carga Q es D y esa distancia es más grande que el radio de la esfera, como sea, ¿eh? Esta también se puede resolver con un método de imagen, ¿no? O sea, el método de imagen al final me va a decir cambio este problema de carga real, conductor real, por un problema que va a ser del estilo eh, carga real en la misma posición, esa tal cual, aquí es el eje X, distancia D, y una carga imaginaria que sí va a estar dentro de la esfera la voy a poner así punteada porque ya no está, y una carga Q que va a estar, vamos a suponer que está en el eje X', ¿no? Pero vaya, una carga Q' que está en algún lugar interior a la esfera, ¿de acuerdo? A una distancia, si queréis, de prima, obvio que más pequeña que R también, porque es interior, ¿de acuerdo? Y ahora la superficie del conductor se me transforma en una superficie equipotencial. Bueno, el potencial puede estar a B0 o podría estar a un potencial constante, da igual, ¿eh? Da igual porque al final de cuentas pues ya sabéis que siempre hay unas constantes ahí en los potenciales que se pueden ajustar, ¿no? Entonces, ese sería mi nuevo problema, ¿no? Mi nuevo problema sería que el potencial de cargas puntuales, uno con Q, K por Q y aquí raíz de, pues como decíamos antes, muy parecido, X menos D cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y otro potencial que, pues das cuenta que está quedando K por Q', que todavía no sé cuánto vale. Y aquí es X menos D', que tampoco sé dónde cae, y más Y cuadrado más Z cuadrado. Este es el potencial que voy a querer encontrar, pero además va a tener la condición de que cuando, bueno, ahora aquí debería ocupar sobre la esfera, vamos a poner el potencial este, B1 más B2 sobre la esfera, es 0, ¿de acuerdo? Esta es la condición de frontera. Entonces el detalle es, con este potencial, para algún valor de Q' y algún valor de D', voy a poder anular el potencial sobre la esfera, cuando el radio ρ en esféricas valga R. Si la respuesta es que sí, pues sí habrá una imagen, ¿no? Si la respuesta es que no, pues no habrá una imagen. ¿De acuerdo? Obvio que, eso ya lo digo, si esta carga Q es positiva, la carga interior sí va a ser negativa, ¿eh? Eso también son cosas más o menos generales. Si no, obvio, ¿cómo vas a anular el potencial, ¿no? Si las dos son positivas o las dos son negativas. Pero bueno, vamos a tratar de ver, ¿no? Claro, el detalle es jugar con la fórmula, con la condición, ¿de acuerdo? Entonces déjame borrar el dibujo. Entonces yo digo, este potencial se tiene que anular sobre la superficie de la esfera. Claro, para eso me valdría mucho desarrollar estas cosas dentro de las raíces para que queden en esféricas, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a hacer eso. Vamos a decir, bueno, el primer paso es desarrollar estos objetos, x menos d o d', podría ser cualquiera de los dos, más y cuadrado más z cuadrado, colocarla en esféricas porque me va a servir mucho, ¿no?
¿Cómo quedaría? Pues bueno, desarrollo aquí el binomio de Newton, ¿no? Esto sería x cuadrado menos 2d por x, ¿de acuerdo? Y ahora aquí más más d cuadrado, perdón, más y cuadrado más z cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, si agrupo estas dos con esta, pues ya tengo ρ de esféricas, ¿de acuerdo? Esto es ρ de esféricas, lo voy a ocupar para colocar ρ igual a r en la condición. Y, ¿qué me queda? Bueno, d va a ser una constante realmente, aquí será d, aquí será d', pero vaya, son constantes. Y en esta parte de aquí, si lo paso a esféricas, pues va a quedar algo del estilo 2, y va a quedar ρ por d, y recordad la definición de x, ¿no? Aquí sería coseno teta seno phi. O sea que estos potenciales sí están, en esféricas sí están dependiendo de todos los valores, ¿no? Bueno, es porque son cargas que no están centradas en el origen. El que está centrado en el origen es la esfera, ¿de acuerdo? Esa es la elección de ejes que hemos hecho, pero es muy útil, ¿no? Entonces, si ahora aplico esta condición para este potencial con esta fórmula para la parte que va dentro de ρ, pues es muy sencillo. Voy a borrar todo porque si no, no me va a caber. O sea, el potencial B va a ser del estilo B sobre la esfera, va a ser K por Q, y aquí voy a tener pues lo que tenía antes, raíz de, y aquí sería R, ¿no? Era ρ, pero ahora es R, menos, y ahora 2R coseno teta seno phi, y ahora D, que no me lo olvide, y luego otra parte que va a ser más D cuadrado, eso para una carga. Y para la otra carga, más Q', y aquí va a ser raíz de... Claro, la otra sí tenía de prima, pero por lo demás era igual, ¿no? Evaluado sobre la superficie, pues también va a quedar así. Coseno teta seno phi, más aquí por d' y más d' cuadrado. Entonces, estas dos van a anularse, o sea, estas dos deben sumar 0. ¿De acuerdo? De hecho, ¿dónde lo puedo poner? Bueno, aquí, este potencial sobre la esfera debía ser nulo. Entonces, aquí esta es la igualdad que debe cumplirse. Si os dais cuenta, esto, claro, son dos incógnitas que tengo, Q' y D'. Pero no importa, esta única condición me está dando dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué. Tengo que hacer el despeje, básicamente, ¿no? Entonces, el primer despeje es pasar esta parte, por ejemplo, esta parte menos Q al otro lado, con signo cambiado. Entonces, ahora aquí pongo la igualdad de este lado, ¿de acuerdo? Y pongo aquí un menos. Ahora, puedo pasar toda esta raíz a la derecha multiplicando toda esta raíz a la al revés, ¿no? Esta, la de aquí a la izquierda, la otra a la derecha, ¿de acuerdo? Para tener unas igualdades, sería algo así. R cuadrado menos 2R coseno teta seno phi d' más d' cuadrado, y la otra parte será K menos, perdón, menos K por Q', y ahora raíz de la otra cosa, ¿no? La que tiene D, si queréis la voy a poner aquí abajo, menos K por Q', raíz, y ahora es R cuadrado menos 2R coseno teta seno phi d y más d cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, como tiene raíces, esta última expresión de abajo la voy a poder elevar al cuadrado. Lo que va a pasar es que se va a perder este signo, pero aparte de eso no pasa nada. Entonces quedará K por Q cuadrado. Bueno, las K las podría cancelar ya. Ya no me... ¿Para qué las arrastro, no? O sea, la ecuación de la condición de frontera va a quedar algo así. Q cuadrado, R cuadrado, menos 2R coseno teta seno phi, d' y más d' cuadrado es igual, y en el otro lado el signo menos se machaca, pero va a quedar Q' cuadrado, y ahora va a quedar R cuadrado menos 2R coseno teta seno phi de más D cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es válido en cualquier punto del espacio sobre la superficie. Eso significa que es para todo el ángulo teta y todo ángulo phi.
O sea, esta no es una ecuación, en realidad son muchas ecuaciones, ¿no? Para cualquier valor teta phi del ángulo, de los ángulos en esféricas, ¿no? Eso significa en cualquier punto de la esfera, que en realidad es conductora, pero en el método de imagen es una superficie equipotencial, pues se está dando esta igualdad, ¿no? Bueno, de hecho, esto son dos ecuaciones, ¿no? Una ecuación sino, bueno, si podríamos plantearlo que es una ecuación como para los valores de teta y phi, ¿no? O sea, por un lado tengo los términos independientes de teta phi, que son a la izquierda son estos dos, ¿verdad? Más d' cuadrado. Y por otro lado tengo los términos que dependen de coseno teta phi, ¿no? Bueno, de hecho hay un signo menos, pero aquí queda menos 2 coseno teta seno phi. Y ahora sería R la podré poner aquí también, porque están los dos lados. Y aquí sí que sería Q cuadrado, ¿verdad? Por D'. Y esto es una reescritura de lo de arriba. Y esto sería igual a la otra parte que es Q' cuadrado. Y ahora aquí también tengo R cuadrado más D cuadrado. Y la otra parte que es menos 2R coseno teta seno phi. Pero ahora es Q' cuadrado por D. ¿De acuerdo? Entonces aquí veis que tengo una igualdad, pero para cualquier ángulo para cualquier valor de los ángulos, ¿no? De hecho, esto es como una especie de polinomio, ¿sí? Si yo tengo una variable que la podría llamar, pues no sé, sería una variable de polinomio x grande, la que fuera, da igual, que sería coseno teta seno phi, ¿no? Y en este lado también estaría esa misma variable. O sea, tendría un término independiente, que es una pura constante, que debería ser igual. O sea, esta parte debe ser igual a esta. Eso me da una ecuación. Y esta parte, de hecho, podría incluso añadir el 2R a esta nueva variable x. Esa sí sería variable, ¿no? Variaría entre 0 y 1. De hecho, esta variable x que estoy eligiendo. Pero el coeficiente que va multiplicando al principio tendría que ser igual, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta condición sobre la esfera me da dos ecuaciones para las dos variables. Dejadme borrar aquí. Dos ecuaciones. Las variables recordad que son Q' y D', es donde coloco la carga imagen, ¿no? Y una me dice, pues bueno, Q cuadrado por R cuadrado más D' cuadrado tiene que ser igual a Q' cuadrado R cuadrado más D cuadrado. Esta es una ecuación. Y la otra ecuación es para los términos independientes, ¿no? Que es más sencilla, es del estilo Q cuadrado por D' es igual que Q' cuadrado por D. ¿De acuerdo? Entonces son dos ecuaciones con dos incógnitas y eso me dirá dónde debo colocar la carga imagen y cuánta carga debo colocar para poder anular el potencial en la superficie, ¿no? ¿De acuerdo? Si ya son más o menos fáciles de operar, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Si divido las dos ecuaciones, podría encontrar ya una ecuación despejada para D' directamente. Y bueno, y ya luego. O sustitución, podemos hacer sustitución, creo que es más fácil, ¿no? Por ejemplo, en esta, ¿no? Q' cuadrado, de hecho, quedaría Q cuadrado D sobre D'. ¿De acuerdo? Esta es por sustitución en la ecuación de abajo. Ahora sustituyo en la de arriba y me quedaría pues Q cuadrado R cuadrado más D' cuadrado. Y en el otro lado quedará Q cuadrado D sobre D'. Y ahora R cuadrado más D cuadrado. Y esto ya va a ser una ecuación para encontrar D'. Va a ser cuadrática, pero es una ecuación que ya puedo ocupar, ¿no? De hecho, das cuenta que las constantes del problema es Q y D, y R son las constantes del problema. D' es la que debo solucionar. Si la paso al otro lado, bueno, dejadme ver si tengo ya la sustitución hecha. Bueno, sí la tengo, pero está un poco confusa. Bueno, aquí Q y Q se cancela, ¿verdad? D' pasa para el otro lado, D' y me queda D' por R cuadrado más D' cubo. Es que va a ser una ecuación cúbica, pero vaya, y aquí sería D por R cuadrado más D cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede solucionar de manera fácil?
Es que no debería ser cúbica. Bueno. Si no, pues ya la solución, si la ponemos, si la resolvemos, al final la solución va a ser que d' es del estilo r cuadrado sobre d, ¿de acuerdo? Y si sustituimos ahora esta en la otra parte, esta sería la solución, la única solución que cumple que d' es, claro, una condición menor que r. Esa es una condición que pusimos. La ecuación cúbica que escribí antes pues debe tener varias soluciones, pero algunas serán que o sea, la única que es de este estilo es esta solución, ¿de acuerdo? Recordad también que hay una condición de que d es más grande que r, ¿no? Entonces se puede comprobar muy fácil que esta es la solución que sí que cumple con la condición de abajo. Y para la carga, como hay raíces, tendría que tomar raíz, ¿no? Y entonces quedaría q' es igual a más menos q. Y entonces aquí ahora al sustituir d, pues quedaría d sobre, tomando raíz además, d sobre, y aquí quedaría r cuadrado sobre d, ¿verdad? La arreglamos y entonces queda q' es igual a más menos q, y aquí quedaría raíz de, bueno, en realidad ya podría poner d cuadrado sobre r cuadrado y ya podría poner d sobre r. Bueno, como ya he dicho que en el método de imágenes necesitamos de las dos soluciones, positiva o negativa, necesitamos la negativa, ¿no? Entonces, estas son de todo el sistema de ecuaciones que hemos resuelto, que son cuadráticas, cúbicas, tienen un montón de soluciones. Las únicas dos que nos sirven, según el método de imágenes que queremos, son estas dos. Entonces ya podemos decir que esta es la solución, ¿no? O sea, daos cuenta del detalle. Por un lado, Q' es negativa y por otro es más pequeña que Q. Como D es más grande que R, esta cantidad de aquí es más pequeña que... A ver, ¿lo he puesto bien? No, está al revés. ¿Por qué está al revés? D', no sé si viene el problema de algún otro lugar. Sí, ¿verdad? Aquí en el despeje... Ah, por eso me queda una ecuación cuadrática, cúbica. En este despeje, ¿das cuenta? Lo hice mal, ¿no? Entonces, bueno, sustituyendo este en el otro lado, sí era cuadrática, pero no era cúbica. Ya. Entonces aquí queda un d', y entonces es una ecuación cuadrática. Es mejor, así era, ¿eh? Por eso quedaba el error. Pero bueno, de todas maneras, estas sí son las soluciones de verdad. Ahora esta está al revés también, ¿de acuerdo? Esta está al revés, d', entonces aquí queda r cuadrado sobre d cuadrado. Y aquí es r sobre d. Como d es más grande que r, esta carga q' es más pequeña, ¿de acuerdo? Es negativa, pero es más pequeña que q. O sea, la imagen no es una imagen exacta, ¿de acuerdo? De alguna manera, si queréis otra vez con el símil del espejo, pues si esta superficie es un espejo, ¿cómo se llama? Un espejo curvo, pues entonces la imagen que me está dando de Q, pues claro, ya enfoca y ya da la imagen en un lugar que es más cercano que D, claro. Y por otro lado, pues la imagen es más chica, digámoslo así, ¿no? Si está en la carga Q, pues esta carga Q' es más pequeña que Q. ¿De acuerdo? Y negativa, bueno, por ser la imagen. Pero bueno, eso es un símil, ¿eh? Eso, vaya, a nivel de fórmula, esta es la discusión que hemos hecho bien, ¿no? Entonces, realmente, esto es lo que necesito, ¿no? Esa es la imagen que necesito para poder anular el problema. ¿Sí? Entonces, realmente aquí tenía este potencial B0, aquí tenía, esto era un conductor, ¿verdad? Y aquí estaba en algún lugar del eje X, estaba la carga Q. Y estoy cambiando el problema por dos cargas. Una carga Q', una carga aquí Q', a una distancia D', que no es cualquier cosa, depende del radio de la esfera y de la distancia de la carga. Serán los datos del problema, ¿no? Y bueno, la otra carga tiene que seguir estando aquí, Q, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? De hecho, podríamos escribir el potencial total que va a quedar. El potencial, pues bueno, uno se debe a la carga Q, ya sabéis, que está en la posición X, así que es lo de siempre, X menos D cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. O si queréis ocuparlo con la discusión que hicimos antes, pues también podría salir raíz de, y aquí saldría en rho cuadrado menos 2, aquí era d por rho por coseno teta seno phi,
Estos serían esféricas, ¿no? Más, y ahora sería d cuadrado, ese sería ese potencial. Y el de la otra carga, pues bueno, aquí sería menos k, aquí también sería q, pero ahora sería r sobre d, ¿verdad? Era la carga q'. Y entonces aquí abajo, pues d', pero d' si no tengo la fórmula, aunque la he escrito antes, así que lo podéis checar. Y lo que me queda aquí abajo es, también debería cambiar, poner esta misma fórmula, x menos d', pero d', recordad lo que era r cuadrado sobre d al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si estoy ocupando x, y, z, o si estoy ocupando esféricas, pues también lo puedo hacer, y de hecho se puede sacar factor, o pasar este factor aquí abajo y cancelar varios términos. Bueno, es cuestión de estética para dejar el potencial un poquito mejor. De hecho aquí quedaría ρ cuadrado y aquí quedaría más r cuarta sobre d cuadrado, sería el equivalente de este, y luego el mismo término pero menos 2 de coseno teta seno phi rho, pero quedaría r cuadrado sobre d, ¿no? Bueno, no cabe. El chiste es ya sustituir, hacer la sustitución de antes, ¿no? Bueno, como digo, se puede arreglar un poco, ¿no? Y de ahí también se podría encontrar sigma sobre el conductor. Aquí sí conviene ocupar la solución en esféricas. Déjame escribirla porque sí vale la pena para la distribución de carga sobre el conductor. ¿De acuerdo? Y igual que antes se puede hacer una comprobación, ¿no? Pero bueno, déjame hacerlo, ¿no? Entonces el potencial en esféricas sí estaría quedando, como decía antes, ya con la sustitución que no he hecho. Quedaría K y aquí quedaría Q. Aquí ya estaba bien, o sea que ya era ρ cuadrado más d cuadrado menos 2 d ρ coseno teta seno phi. Y habría otra parte ahora que sería menos, claro, menos. Y si ocupábamos el factor este que había aquí arriba, lo pasamos abajo, se puede simplificar bastante y queda raíz, y aquí queda d cuadrado sobre r cuadrado por ρ más r cuadrado menos 2 d por ρ coseno teta seno phi. Entonces, esta es la solución en coordenadas esféricas. Aquí un cuadrado, perdón. Esta es muy útil, pues como digo, para encontrar sigma. ¿Por qué? Porque aquí la superficie del conductor es una esfera centrada en el origen, ¿no? Entonces el vector n va a ser el vector ρ. Entonces realmente sobre la superficie del conductor voy a ocupar menos epsilon 0 parcial de b respecto de ρ en esféricas, y evaluado en ρ igual a r, ¿no? Es la solución que vas a ocupar. Se puede calcular bastante fácil de la expresión de arriba, y realmente lo que me da ya para escribir la fórmula y completar este ejemplo es menos, y aquí 1 sobre 4pi, eso sería k, k, y aquí el epsilon 0 que cancelarían, ¿no? De la definición. Y luego ya vendría aquí pues las derivadas, vamos a ponerlas así, las derivadas y evaluadas en ρ igual a r, y quedaría menos q por r, y aquí quedaría r cuadrado más d cuadrado menos 2a por d coseno teta seno phi, o sea, sí depende de qué punto de la esfera estés, ¿no? Y otra parte que va a ser, dentro de este mismo paréntesis, que va a ser con un signo más, y va a ser r cuadrado, no, perdón, d cuadrado sobre r cuadrado, sobre r simple, por q, que era q', ¿no? Y aquí raíz de igual sale r cuadrado más, esto es un más, ahora es d cuadrado, o sea, es lo mismo que de arriba, pero entonces queda menos 2, bueno, sí, cuidado, a es r, r por d coseno teta seno phi. O sea, esta es la distribución que queda.
se podrá agrupar, ¿no? Se podría agrupar, sumar, ¿no? Sacar factor común a esta cosa de abajo. Pero bueno, entonces esa es la distribución de carga y sí depende de qué. Depende de este objeto, ¿no? Coseno teta seno phi. Tiene que ver con el valor aquel que yo dije, x, si queréis, que iba entre 0 y 1. Pero claro, al final lo que quiere decir es en qué punto de los ejes estás, ¿no? De alguna manera es fácil ver que es como que esa carga Q' negativa que estás repartiendo, pues lo estás haciendo como en círculos, ¿no? O sea, aquí hay estos círculos, ¿de acuerdo? Y todos tienen carga negativa. Bueno, no sé si por detrás será negativa también, porque hay que ver. El coseno teta es positivo, ¿dónde? Bueno, cada círculo de estos tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? ¿De acuerdo? Y es bueno, las cargas que estás generando, ¿no? Por la inducción, pues debido a poner la carga real ahí. Bueno, esa es una geometría que se puede ocupar. Antes de irme, en este problema también se podría, es bastante curioso, pero también en este problema en concreto, con esta misma distribución o con esta misma idea, también podría escribir cuando el potencial no sea nulo, ¿no? En los potenciales aquellos es tan fácil como sumar una constante a la solución potencial y ya. Pero en este problema no está tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo podría tener un problema idéntico que el que acabo de resolver? Con la carga Q igual a distancia D, igual a distancia R. Bueno, ¿qué imagen me podría servir? Si ahora el potencial no es nulo, el potencial es B0. Bueno, este es bastante curioso. Para este necesito dos imágenes, ¿no? Una, obvio, que va a seguir siendo la imagen de la carga Q. Ahora esto sería la superficie equipotencial. ¿De acuerdo? La Q', igual que antes, con la misma discusión, con la misma fórmula, me va a seguir sirviendo. Eso ya haría que el potencial aquí se anule, pero luego voy a necesitar una segunda carga, que le voy a llamar Q'', que sí va a estar centrada en el origen y que va a ser la que va a hacer que este potencial sea algo del estilo 0 más un potencial constante, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, este mismo problema, añadiéndole que el conductor no está a tierra, como en la otra solución, sino que tiene un cierto está conectada a una pila de alguna manera, pues la soluciono con dos cargas, ¿no? La carga imagen para anular el potencial de la carga Q sobre la superficie de la esfera y una carga nueva que llamaría Q segunda, que estaría en el origen, que no es una imagen de nadie en realidad, pero es la que me ayuda a tener este potencial que no es nulo, ¿no? En la superficie, ¿de acuerdo? O sea, entonces, pero ocupo dos cargas, ¿no? Igual la carga Q', pues igual que decíamos antes, es menos R sobre D por Q, pero la carga Q segunda, vamos a ver qué valor tiene, ¿no? Va a ser una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, pues como decía, voy a decir, pues B0, cuando ρ vale R, B0 tiene que ser igual, y aquí quedaría, pues Q, K por Q, y aquí, pues lo que poníamos antes, ¿no? Que era r cuadrado menos 2r de coseno teta seno phi más d cuadrado. Esa era por la carga. Luego tendría aquí la carga de imagen que funciona igual que antes, lo que pusimos antes. No sé si volverlo a escribir, voy a ponerlo con Q', pero sin sustituir. Y aquí pues lo mismo, pero con d', ¿no? R cuadrado menos 2r d' coseno teta seno phi más d' cuadrado. Estas dos entre ellas ya se anulan, ¿de acuerdo? Estas dos van a dar 0. Pero entonces aquí necesito el extra, ¿no? El extra es por una carga Q'', que es una nueva, que al estar evaluada sobre la superficie de la esfera, pues entonces aquí me queda... bueno, como está centrada en el origen ya no tiene este objeto de aquí, entonces esto simplemente es R cuadrado. Es R, es así, ¿no? Entonces ya simplemente, ya me doy cuenta que esta carga Q'', pues va a ser R por B0 sobre K. Y ya con eso me aseguro de tener
de que el potencial sobre la superficie de la esfera no sea nulo, que sea del estilo B0. ¿De acuerdo? Es un detalle, pero bueno, o sea, sí lo puedo hacer, ¿no? Para cualquier, o sea, no tendría que ser solo potencial nulo. Con la primera imagen lo que hago es anular estos dos. Con la segunda carga imagen lo que hago es tener un potencial constante sobre la superficie. Para eso la carga imagen sí va a estar en el origen, ¿no? Y su potencial es la de una carga sobre el origen. Bueno, un detalle o un caso particular del de antes, si queréis, que podemos resolver. Bueno, el último, bien